Mi querido Sun Tzu, ha pasado mucho tiempo, como una semana. No, como dos. Como dos, ¿verdad, bueno, Sun Tzu? aquí estamos encantados. Ya sabes, de pronto hay que hacer que la gente lo extrañe a uno, que tú me extrañes a uno, que me valores, en fin. No, lo que está padrísima es tu playera de la calavera. Es como Tintán, ¿no? Pero como Tintán muerto. Es como Tintán, efectivamente. Es como un Tintán muerto, así es. Qué gran personaje, Tintán. Qué gran personaje. Él debe haber vivido en el castillo de Chapultepec, es como los personajes de la presidencia. Pues sí, más o menos, pero más respetable. Ok, está bien. Digo yo. ¿Quién vivió? A ver, primero, háblame del castillo de Chapultepec y por qué fue usado por los primeros mandatarios y por qué decidieron un día irse a la horrible residencia de los Pinos. Pues sí, fíjate que efectivamente, pues la idea es empezar hablando del castillo, porque es una cosa muy curiosa, es todo un símbolo de la Ciudad de México y en cierto sentido, pues de toda nuestra historia y de todo el país, y estoy casi seguro que nadie sabe qué hace ahí el castillo de Chapultepec. No, ni nadie sabemos porque ya no lo iluminan en la noche. Sí, lo cual también deberían hacer, tal vez estamos ahorrando. No, es que taparía la estela de luz, opacaría a la estela de luz. Es correcto. A la super suavicrema. ¿Qué, la qué? La suavicrema. ¿No te acuerdas de las suavicremas? Es igualita a las suavicremas. Pero muy grandota. Eso sí, yo cada que voy llegando a mi casa... ¿Es la qué, Cristian? Es un juego Exacto, de Tetris. es un Tetris. A eso iba. Yo cada que voy llegando a la casa, paso junto a la estela de luz y la veo parpadeando, digo, mira, los $800 millones valieron la pena. Parpadea. Parpadea. Bueno, háblame del castillo de Chapultepec. Pues mira, el castillo de Chapultepec es una construcción de finales del virreinato. Lo mandó construir un señor, el virrey Bernardo de Gálvez, en 1785. Lo interesante es en realidad la historia de la familia Gálvez completa. Aquí tuvimos a dos virreyes, Gálvez, padre e hijo. Matías de Gálvez, que fue virrey de 1783 a 1784, que, bueno, era toda una familia muy interesante, porque el hermano de este hombre, Matías de Gálvez, era el secretario del despacho de Indias en España, es decir, el que se encargaba de todo lo que tenía que ver con las posesiones americanas de España. Y desde ahí le consiguió a su hermano Matías, primero, que fuera capitán general de Guatemala, y recordemos que Guatemala significaba toda Centroamérica en aquella época, después de lo cual fue virrey de Nueva España y aparentemente asesinado. Y luego su hijo se quedó con el virreinato, también nada más un año, 1785-86, y murió aparentemente también asesinado. Él antes de ser virrey había estado en La Habana y también había estado trabajando para la corona española en toda la Luisiana, en Nueva Orleans. Es un personaje muy interesante, toda la familia es muy interesante. El castillo de Chapultepec, hay quien dice que lo mandó a hacer el virrey Bernardo de Gálvez como una fortaleza militar para encabezar una rebelión de independencia de Nueva España contra España. Es una de tantas rebeliones que hubo durante el virreinato, que de pronto aquí nada más nos cuentan la de Miguel Hidalgo, ¿no? Pero en realidad los primeros en buscar la independencia de Nueva España, el primero fue Hernán Cortés, los segundos fueron los hijos de Hernán Cortés, el tercero fue un irlandés loco del siglo XVII que quiso liberar Nueva España, el señor que aparece en todos mis libros, Guillén de Lampart, y también la familia Gálvez, aparentemente, pues con uno de ellos trabajando en el despacho de Indias y otros dos trabajando en América, pues que estaban planeando la independencia de Nueva España y que aparentemente por eso los envenenaron a los dos. Bernardo de Gálvez la mandó construir con el pretexto de que era una casa de campo para los virreyes. Y pues por eso la manda a hacer ahí en Chapultepec, ¿no? Sin embargo, es una cosa muy curiosa porque es una casa de campo, uh-huh, que está construida como bastión militar. Porque si ustedes van al castillo de Chapultepec, de pronto es muy interesante verlo a detalle. Si ustedes entran por la puerta, digamos, por donde llega el caminito de la montaña, ¿no? Pasas la reja del castillo de Chapultepec, el castillo queda de su lado izquierdo, y ahí está la primera parte del castillo, la que mandó construir el virrey Gálvez, que efectivamente es un cuadrado sin ninguna gracia, sin ningún tipo de ornamentación, no tiene nada de artístico, son 4 paredes, eso sí, altas y de 1 metro de espesor, y de esas que nada más tienen ventanitas chiquitas rectangulares precisamente para asomar los fusiles y disparar. Entonces era muy curioso que el virrey se estuviera haciendo una casa de campo que fuera prácticamente como una trinchera, ¿no? Entonces, pues de ahí que vinieran todas estas acusaciones, ¿no? De que estaba haciendo una conspiración. Total que entonces, pues mataron al
al virrey Matías de Gálvez, luego mataron al virrey Bernardo de Gálvez, y entonces el castillo de Chapultepec se quedó abandonado. Digo, ya llevaba un buen rato de construcción, pero se quedó abandonado, y entonces la corona española, que vio que esto era un gasto demasiado absurdo, pues decidió rematarlo. Y la historia se repite, ¿no? Lo único que falta es que lo rematen. Pues eso fue lo que hicieron, rematarlo. Por eso, lo único que falta hoy en día es que lo rematen ahorita, pues sí, porque es un gasto inútil, ¿no? Tal vez. Claro. Sí. Pues bueno, lo pusieron a remate con la idea de que cualquiera que ofreciera la quinta parte de lo que había costado, se lo podía quedar. Y aún así, nadie lo compró. ¿Tú crees que lo podríamos negociar con los del CENTE? ¿Que los del CENTE se vayan para allá y se quiten del Monumento a la Revolución? No, lo que podríamos hacer es que fueran patrióticos, se envolvieran en la bandera y se aventaran. Como los niños héroes. Pues sí, exacto, ¿no? Y les ponemos un monumento junto al de los niños héroes. Y les ponemos un monumento a todos. Y le ponemos los maestros héroes. Y todos contentos, ¿no? Pero no los dejaríamos con la bandera de México, les ponemos la bandera del CENTE. Sería lo correcto. ¿No? Para que patrióticamente, o también podríamos mandar a los de Pemex para allá. O la bandera de la Unión Soviética, porque nadie les ha avisado que ya cayó, y en muchos de sus plantones yo he visto cómo enarbolan la bandera soviética. Entonces, ¿en serio? Sí, no, ahí se ve que no han estudiado mucha historia. No, bueno, es que no había maestros que les diera clases. Exacto, no saben todo lo que ha pasado de 1991 para acá. Total que otro virrey trató de recuperar el castillo de Chapultepec, y fue el virrey Juan Vicente Güemes Pacheco y Orcasitas, conde de Revillagigedo. Lo voy a dejar con el puro Pacheco. ¿Verdad? Exacto, el virrey Pacheco, que además era conde de Revillagigedo. Y Pacheco. Y que, por cierto, es uno de los personajes principales de mi reciente novela, Los cimientos del cielo. Este hombre, el virrey Revillagigedo, fue el que mandó terminar la catedral, fue el que mandó construir la estatua del caballito, fue el que mandó embellecer la plaza de armas, hoy el Zócalo, y fue entonces que se encontró la Piedra del Sol, y también mandó terminar el castillo de Chapultepec con la idea de que fuera el archivo general del Reino de Nueva España. Pero cuando terminó el mandato del virrey Revillagigedo en 1794, pues también se volvió a quedar abandonado el castillo de Chapultepec. Y así estaba, totalmente abandonado, cuando en 1803 llegó a Nueva España Alexander von Humboldt, quien por cierto también aparece en Los cimientos del cielo, y él se fue a pasear por el castillo de Chapultepec, y pues dijo que era una gran obra de arte y que era una pena que el gobierno ya se había encargado de vender todas las rejas, todos los vitrales, todas las ventanas y todas las puertas. Y entonces era pues una construcción ahí echándose a perder. ¿Ya desde entonces traen esa bronca? Y te digo que nos encanta negar nuestro lado hispano, pero pues mira, pues ahí está efectivamente desde entonces, ¿no? Total que se quedó abandonado hasta que en 1806, todavía siendo esto Nueva España, el gobierno de la Ciudad de México compró el castillo. O sea, fue el gobierno de la Ciudad de México, el ayuntamiento de la Ciudad de México, que estaba en manos de criollos, le compró finalmente el castillo a la corona española, pero tampoco supieron qué hacerle. Y pues se quedó bastante abandonado, y luego durante la independencia también se quedó abandonado, y no fue hasta 1833, con Antonio López de Santana, cuando finalmente tomaron la decisión, ya que era una fortaleza militar, pues de usarlo como el colegio militar. Entonces, a partir de 1833 lo empezaron a adaptar para hacer el colegio militar. Su momento más importante, pues ahí es en 1847, en la guerra contra Estados Unidos, cuando es la batalla de Chapultepec y cuando viene el mito de los niños héroes y toda esta cuestión. ¿Cómo? ¿No fue de verdad lo de los niños héroes? O sea, sí fue de verdad que hubo una guerra en Chapultepec, sí fue de verdad que los cadetes del colegio militar salieron a atacar a las tropas de Winfield Scott que venían atacando, y sí fue verdad que muchos de ellos, no solamente 6, muchos de ellos murieron. De hecho, el primer monumento a los niños héroes es mucho más pequeñito, y es simplemente un obelisco que es a la memoria de todos los caídos en la batalla de Chapultepec. Fue cuando se cumplían 100 años de la guerra de Chapultepec, en 1947, cuando se mandó a hacer el monumento de los espárragos, con la idea de que había nada más 6 niños héroes, ¿no? Los espárragos. Pues sí, en realidad a mí me gustaba más el obelisco porque se honraba a todos los que pelearon en Chapultepec, que de pronto los convirtieron solamente en 6. Y por cierto que uno de los niños héroes tiene mucho que ver con el castillo de Chapultepec, de los niños héroes que no son considerados niños héroes, que es Miguel Miramón. Miguel Miramón, que fue presidente de México a sus 29 años, en 1859, fue de los que peleó en Chapultepec contra los gringos, pero tuvo 2 desgracias. Una, sobrevivir,
porque ya ves que aquí en México nos encantan los mártires. Entonces todos los que mueren se convierten en héroes, los que sobreviven, pues no. Entonces Miguel Miramón, 1, sobrevivió. Y 2, en la guerra de reforma, nuestra guerra civil, liberales contra conservadores, pues él estuvo en el bando conservador, que fue el que perdió, es decir, estuvo en contra de Benito Juárez. Tremendo error. Entonces, en lugar de pasar como niño héroe, pasó como traidor. Juan Miguel Zunzunegui, historiador, a quien usted ha escuchado muchas veces, ya nos anunció por lo menos 2 que vivieron en el castillo de Chapultepec, que fue Maximiliano de Habsburgo y el virrey de... ¿qué? El virrey de Gálvez. El virrey de Gálvez. Él no vivió ahí como residencia oficial, simplemente con la idea de que era una casa de verano, pero pues sí, digamos. Bueno, y ahora sí, ¿qué presidentes o primeros mandatarios han vivido en el castillo de Chapultepec? El primer mandatario que vivió en Chapultepec, y por eso iba a que contar toda la historia, fue precisamente Miguel Miramón. Miguel Miramón no siempre aparece en las listas de presidentes de México porque estamos hablando de la Guerra de Reforma, 1859, 60, 61. Bueno, el 58, el 61. Cuando Benito Juárez se convierte en presidente tras la renuncia de Ignacio Comonfort y comienza la Guerra de Reforma, liberales contra conservadores, mientras Juárez está instalado como presidente en Veracruz, la Junta de Gobierno de los Conservadores en la Ciudad de México, presidida por el obispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, nombraron presidente a Miguel Miramón, que era pues uno de los militares más destacados del país, tenía apenas 29 años de edad. Fue nada más presidente de febrero de 1859 a agosto de 1860, cuando los conservadores empiezan lentamente a perder la guerra, pero precisamente en ese periodo él y su esposa Conchita vivieron en el castillo de Chapultepec. La vida de Miguel Miramón a partir de ahí pues es trágica. Tras perder la Guerra de Reforma y la presidencia, va a huir a Cuba, va a estar instalado ahí un buen rato. Y claro, cuando Benito Juárez gana la guerra, él no se va a instalar en el castillo de Chapultepec, porque fue el primero que empezó con el discurso de la austeridad republicana. Y entonces... ¿De la qué? De austeridad republicana. Y entonces se instaló nuevamente en el Palacio Nacional. ¿También tenía un gallito en la cabeza? Sí, pero se envaselinaba muy bien el pelo precisamente para evitarlo. Total que entonces... Miguel Miramón vivió prácticamente un año en el castillo de Chapultepec, en un castillo de Chapultepec que era muy feo, cabe señalar, porque justo lo que decíamos, fue construido como una fortaleza militar. La parte bonita que hoy conocemos como el Alcázar, donde son los ballets y toda esta cuestión, es donde vivió Maximiliano, y eso se terminó de construir para Maximiliano. O sea, todavía antes de que llegara Maximiliano seguía pues a medio terminar y todavía con un carácter más de fortaleza. Total que Juárez entonces no vivió en Chapultepec, sino que se estableció en el Palacio Nacional. En 1863, por cierto, en 1862 es cuando llegan los franceses, viene la intervención, la batalla de Puebla, la primera, la del 62, que la ganan los mexicanos, la segunda, la del 63, la ganan los franceses, toman la Ciudad de México, establecen el Imperio Mexicano. Uh-huh. Miguel Miramón regresa de su exilio para ponerse a las órdenes del imperio, y en 1864 pues llegan los emperadores, ¿no? Llega Maximiliano, llega Carlota. Y cuando ellos llegan, pues se los llevan a Palacio Nacional. Pero, pues es Carlota la que llegando a Palacio Nacional dice: esta es la cosa más fea que he visto en toda mi vida, vámonos de aquí. Cuenta la leyenda que la primera noche en Palacio Nacional, Maximiliano tuvo que dormir en una mesa de billar, porque todas las camas tenían chinches. No lo dudamos. No lo dudamos ni tantito, así Pero es. ¿y tú crees que la mesa de billar no? Pues menos que el colchón. ¿Tú te colchón. imaginas con las fiestas que hacían ahí todo lo que ha de haber pasado por esa mesa de billar? Sí, no quiero ni siquiera imaginarlo. Entonces... Había chinches y ladillas. Seguramente. Pero pues no, las ladillas las dejó Maximiliano. De hecho, es muy probable porque se contagió de muchas cosas sexuales cuando estuvo en Brasil. Pero esa es otra historia. Okay. Que esa es la razón por la que, por cierto, la emperatriz Carlota no tenía sus que veres con Maximiliano, no porque él fuera homosexual, sino porque tan no lo era que cuando estuvo en Brasil le dio vuelo a la hilacha. O sea que no se cuchiplanchaba a su jefe militar y a su jefe de escuderos. Bueno, cuenta la leyenda que en realidad pues era heteroflexible. Un colega tuyo, un colega tuyo cuenta en su novela que se iban al Jardín Borja ahí en Cuernavaca, en Jordán, sí. Y se daban sus agarrones. Así es, pero también se daba sus agarrones con las indígenas de Cuernavaca. Bueno, con la famosa... no todos tienen buen gusto. Bonita. Sí, bueno, con la famosa India Bonita, Maximiliano no solamente tuvo sus amoríos, sino que tuvo un hijo.
Ah, sí. Y cuenta la leyenda, o por lo menos algunos que hacen historia y leyenda, que Maximiliano de Habsburgo en realidad era hijo de Napoleón II, es decir, nieto de Napoleón Bonaparte. Con lo cual, en realidad, pues si aquí tuvo a su hijo con la India Bonita, pues aquí en Cuernavaca nació el bisnieto de Napoleón Bonaparte. ¿Eso cuenta la leyenda y la no leyenda? Pues la no leyenda simplemente pues dice que Maximiliano de Habsburgo pues es hijo del emperador y la emperatriz de Austria, pero cuenta la leyenda que en realidad... O sea, tú dices que Napoleón se echó al plato... Napoleón II, el hijo de Napoleón Bonaparte, se tuvo echó al sus plato. deberes con la emperatriz Sofía de Baviera. ¿Estaba guapa? Pues no sé, la verdad. Ahora vamos a A buscar googlearla. Sofía de Baviera. A ver si tenían buen gusto estos Pero cuates. mira, Sofía de Baviera estaría ya cerca de sus 30, Napoleón II en sus 19, entonces seguro... Entonces, ¿quién se cuchiplanchó a quién? Exactamente, el tema es... ¿Ella a él? Yo creo Era que sí. una verdadera cougar. Así es. La cougar de Baviera. Exactamente, vamos a llamarle así. Y total que este bisnieto de Napoleón Bonaparte, si es que lo era, hijo de Maximiliano de Habsburgo, que nació en Cuernavaca, murió en 1915 en las fronteras, en las trincheras franco-germanas en la Primera Guerra Mundial. Pero todo eso da para otra historia y para otra novela que en una de esas escribo. A ver, Zunzunegui. Ya después de que nos regañaron porque dije que qué mal gusto de Maximiliano de ir a buscar a las nativas de Cuernavaca, y que entonces me dicen que qué mal gusto decir eso, que no es el mal gusto de Maximiliano, sino el mío. Y bueno, pues en gusto se rompen géneros, Eddie. ¿No te gustan las nativas de Cuernavaca? No, qué mal gusto a las nativas de Cuernavaca de aceptar a Maximiliano, es lo que no entendieron. Claro, con todo y que venía, en fin, sí. Bueno, entonces, y además no te tardes mucho porque ya llegaron los taquitos de Margarita Lascurain del Festival de Sanborns y la torta también del Festival de Sanborns de pavo con los chiles y los camarones. Para poder comerme todo esto que trajeron. Ok, así es la única manera de que guarde silencio. Exacto, con comida, por eso me invitan cuando trae comida. Total que entonces decidieron Maximiliano y Carlota, es decir, Carlota, que es la que decidía, que querían mejor vivir en el castillo de Chapultepec. El problema es que pues era una fortaleza militar. La parte que hoy conocemos como el alcázar del castillo de Chapultepec, la parte donde es el cascanueces, la parte de este piso hermoso en blanco y negro, en fin, la parte residencial. Eso sí es bonito. Esa es una parte hermosa del castillo de Chapultepec, que esa se construyó y se terminó de adaptar para que pudiera vivir ahí Maximiliano y Carlota. Entonces digamos que el primer mandatario que vivió en Chapultepec, ya en México independiente, Miguel Miramón. El segundo, Maximiliano, que él le llamó Castillo de Miravalle. El castillo que él tenía en Trieste era el castillo de Miramar, porque justo veía al mar, y pues como este veía al valle, pues le puso el castillo de Miravalle. Y como el castillo estaba lejos de la ciudad, imagínense, en aquel tiempo el castillo estaba lejos de la ciudad. Es cierto, porque la ciudad estaba en el centro de la ciudad. Eso era el centro. Y él, que era, la ciudad, sí. Y él, que era un buen urbanista, mandó trazar reforma directamente a los balcones del palacio para que llegara hacia Avenida Juárez y no directamente al Zócalo, porque le gustaba más que lo vieran de frente y no de lado. Así es, precisamente. Manda hacer pues una calzada que una su castillo con la entrada a la ciudad, que llegaba a la calle de San Francisco, que es donde está la Alameda, y luego precisamente Reforma. Madero, Juárez, Madero, ¿no? Entonces le llamó Paseo de la Emperatriz, que luego cuando finalmente Juárez, cuando es derrotado el imperio de Maximiliano por Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, y Juárez regresa a la Ciudad de México, pues a este bonito Paseo de la Emperatriz le ponen Paseo de la Reforma. Y una vez más Juárez no se instaló en el castillo de Chapultepec. Sí estuvieron ahí pues inspeccionando todo lo que había dejado Maximiliano, que trajo muchos muebles europeos, que todos siguen, bueno, muchos de ellos siguen aquí ahora que... Otros están en unas casitas del Pedregal. Seguramente. El Pedregal de la Montaña y así. Y dato curioso, el castillo de Chapultepec es el único castillo de todo el continente americano que en alguna ocasión fue habitado por la realeza. Es decir, por Maximiliano. Hay muchos palacios y castillos en América, pero el de Chapultepec es el único que tuvo a un personaje real, digamos, en él, ¿no? Y bueno, entonces, pues Maximiliano vivió ahí del 64, que llegó a México, al 66, después mudó su capital a Querétaro, pues ya cuando estamos en estas guerras por parte de los liberales. Y pues bueno, finalmente todos sabemos el desenlace de Maximiliano, fue fusilado, Juárez no se instaló en el castillo de Chapultepec, y así es que se quedó una vez más pues así como en desuso, aunque decidieron convertirlo en observatorio. Entonces,
pues esta torre de vigilancia que hoy está al centro del Alcázar, que es de tiempo antiguo, de cuando era fortaleza, de cuando lo hicieron colegio militar, perdón, la convirtieron en observatorio, aunque después también decidieron que no era un buen lugar para observatorio y se lo llevaron. Porfirio Díaz, en su primer mandato de 1876 a 1880, no vivió en el castillo de Chapultepec, vivió en el Palacio Nacional. Porfirio Díaz dejó la presidencia, hay que recordarlo, en 1880, porque él llegó con la bandera de la no reelección, entonces no se reeligió, y le dejó el poder a Manuel González, de esos presidentes de México que fueron buenísimos y que nadie recuerda, pues porque tuvo el mal tino de estar ahí metido en medio del porfiriato, ¿no? Uh-huh. Pero Manuel González fue presidente de México de 1880 a 1884 y es él el que decidió convertir el castillo de Chapultepec en la residencia de los presidentes de México, y es entonces en 1882 cuando da la orden de que se convierta en una residencia oficial, y lo fue desde 1882 por orden de Manuel González hasta el 3 de febrero de 1939, cuando Lázaro Cárdenas decretó una ley en la cual lo convertía en el Museo Nacional de Historia y decidió hacer la residencia oficial, pues en unos jardincitos ahí a las faldas del castillo de Chapultepec, que era conocido como el Rancho La Hormiga y que es lo que conocemos como Los Pinos. ¿Quién más vivió? O sea, de Manuel González ¿quién fue el antecesor de Lázaro Cárdenas? Fue Abelardo Rodríguez, es el llamado Maximato, con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez. Lázaro Cárdenas ya nunca vivió ahí. O sea, todos los de abajo sí. Sí, ahí vivió, después de Maximiliano, el siguiente mandatario fue Manuel González, 88-84. Después de Manuel González, ahí sí el resto del porfiriato, del 84 a 1911, estuvo viviendo ahí Porfirio Díaz. Después vivió ahí Francisco León de la Barra, que fue el presidente interino cuando se va Díaz y se convocan a las elecciones que gana Madero, Francisco León de la Barra. Uh-huh. Después vivió ahí, evidentemente, Francisco Madero, vivió ahí Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y después de Plutarco Elías Calles tenemos esta etapa del Maximato, que son los tres títeres de Plutarco Elías Calles para perpetuarse en el poder, que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Y ya después de Abelardo Rodríguez toma el poder Lázaro Cárdenas y él es el que decide que ya no va a vivir ahí. ¿Hicieron algún cambio importante? ¿Alguno hizo un sistema hidráulico? Porfirio Díaz electrificó, ¿no? Porfirio Díaz electrificó y puso elevador. Y además puso una estación telegráfica. ¿Los otros qué hicieron? Pues remodelaciones al estilo de los presidentes cada que llegan a Los Pinos, pero en realidad nada importante que yo tenga noticia. Lo más importante que hicieron fue precisamente irse de ahí. ¿Tú crees que hayan comprado toallas como Fox en Los Pinos? Las toallas, yo seguramente. El Tower, ¿cómo era? El Toallagate. El Toallagate. El Toallagate. Sí. Pues yo creo que sí, porque vivir en el castillo de Chapultepec sin unas toallas carísimas, pues como que no te sabe, ¿no? ¿Y qué pasó con todo lo que había en el castillo de Chapultepec? Todos los carros imperiales, los carruajes, los cuadros, las camas, los muebles, los libros. Afortunadamente contamos con la sensatez de Benito Juárez, que no solía ser sensato, pero en este caso lo fue. Porque los liberales querían destruir todo lo que había en el castillo cuando derrotaron a Maximiliano, y Juárez fue el que dijo: señores, fue el enemigo, lo derrotamos, fue un usurpador, pero todo esto es historia. Entonces decidió que eso era historia y que se conservaba. Pues por eso tenemos ahí el carruaje de Maximiliano, por eso tenemos el... Que también usó Juárez. Sí, aunque tenemos el de Juárez y el de Maximiliano, que luego te los ponen ahí para que los compares, ¿no? El de Maximiliano, el imperial, pues todo, bueno, ya sabes, todo garigoleado y ornamentado, y el de Juárez, pues el que nos pasan en la televisión, ¿no? Es decir, como en la telenovela del carruaje, ¿no? Así, austero, negro, chiquito. Que sí, yo hago usar Juárez, el de Maximiliano, pero bueno, el carruaje famoso de Benito Juárez es con el que recorrió. Que era como un taxi ecológico de esos bochos, ¿no? Pues un poquito más chiquito, de hecho. Y se ve que debía ser bastante incómodo. No como el de Maximiliano, que se ve bastante confortable. Y las tinas, y las llaves, y los libros, y los limoges, y las vajillas. Pues mira, esa parte, ahí digamos que los que más le aportaron al castillo en ese sentido fueron Maximiliano y Porfirio Díaz. No, Maximiliano, pues como emperador tenía que llenarlo de ese tipo de cosas, y Porfirio Díaz como emperador pues tenía que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Claro, y luego, ¿pero quién se llevó lo demás? Pues, cuando ya se fueron ellos. Bueno, pues en teoría no se lo llevaron, en teoría ahí está. Ajá. En teoría, es decir, lo declaran que va a ser el Museo Nacional de Historia. Claro, lo que pasa es que lo declaran museo en el 39 y lo inauguraron en el 44.
quién sabe, entre el 39 y el 44, pues cuántos habrán decidido llevarse algunos recuerditos. Pero ahí está la inmensa mayoría de las cosas, sobre todo del tiempo de Maximiliano y del tiempo de Porfirio. ¿Y eso lo encontramos en alguno de tus libros, Zunzunegui? No, todavía no, pero pronto. Ok. Es que... Los artículos de decoración del castillo de Chapultepec. Ah, no, eso no lo van a encontrar en mis libros, no. No, de plano. No. Ni tiempo les vas a dedicar. Exacto, ni tiempo. Bueno, ¿cómo podemos conseguirte, cómo leer tus libros y cuáles son los que debemos de leer, Juan Miguel Zunzunegui? Pues mira, los últimos que he sentido los más exitosos, por cierto, Los mitos que nos dieron traumas, pues que justo habla de todos nuestros complejos y sus orígenes míticos. Y mi reciente novela, Los cimientos del cielo, que por cierto el mes pasado estuvo en el top 10 de Summers. Así es. Pues vaya, esos son los últimos dos que valen mucho la pena, creo yo. Ahí me encuentran en mi Twitter, @jmzunzu, en mi Facebook, /Zunzu, en mi página web, www.lacavernadezunzu.com, y con Eddie Warman los viernes en la noche.